Bueno, yo soy el doctor Valdivia, Gonzalo Valdivia, trabajo en el Departamento de Salud Pública, me dedico a la epidemiología. El cáncer es un área marginal, pero importante en mi desempeño. Yo me dedico a las enfermedades crónicas en particular y con énfasis en las enfermedades respiratorias crónicas en particular. Soy el único especialista en epidemiología de ese grupo de enfermedades en Chile, y en cáncer también hay una orfandad de especialistas en este tema. Entonces ustedes, que me recuerdan mis orígenes, mi querida Copquecura y Quirihue como médico general de zona, que tienen un norte claro clínico, no voy a hacer cosas que se tropiecen después con otras tentaciones y terminen como yo, encantados con la salud pública y la epidemiología y con un vínculo cercano con los clínicos. Esta presentación ha sido compleja, pero tengo 30 minutos, entonces tengo dos opciones. Los tapo de información que no tienen ningún sentido, o les hago un panorama general sobre esto, más bien con un enfoque motivacional, que me encantó toda la introducción del José en ese sentido, y privilegiando quizás algunos objetivos y propósitos fundamentales que me gustaría transmitirles, que son básicamente dos, diría yo. Uno vinculado con la última diapositiva, que nos interpela respecto a una situación rezagada por largo tiempo, en la cual hemos sido espectadores un poquito indiferentes. Darse cuenta que donde uno esté puesto en la medicina y en la ciencia de la salud, tiene posibilidad de participar en cosas que uno cree que no le compete. Cuando era general de zona, fui a la universidad a conversar con las autoridades, mucho tiempo atrás por supuesto, de la importancia de la atención primaria y la salud pública y de los condicionantes sociales, así le llamaban en ese momento. Por supuesto me escucharon con atención mis profesores, pero la salida del mensaje de mi profesor de medicina interna fue como bien claro, digamos. Hijito, usted en realidad esas cosas son para los asistentes sociales, usted debe ser experto en materias clínicas. Bueno, uno aprende también de sus profesores en ese sentido, digamos. Yo creo que ineludible hoy día que nos introduzcamos desde donde estemos, en la sala de alta complejidad o en el box de atención primaria, en este tipo de temáticas. Y técnicamente lo único que me interesa básicamente transmitirle, porque hay mucha información, ustedes tienen tiempo para revisar, es darle algunas directrices de cómo la epidemiología también ha tenido un giro en el enfoque del estudio de las enfermedades y las enfermedades crónicas. Probablemente ustedes tuvieron la experiencia, estoy viendo algunas caras conocidas aquí que a lo mejor tienen una experiencia un poquito distinta, pero mis clases de epidemiología, los capítulos clínicos, eran la típica clase introductoria, en la primera, esa que nadie iba, es donde al profesor de salud pública se le pedía que llegara como una barraca con tablas y con cosas extrañas que no tenían ni un sentido de vida. Entonces yo me voy a resistir a taparlos con información que ustedes conocen mejor que yo y que la pueden revisar si no la conocen, y darle más bien una visión de cómo la epidemiología enfrenta hoy día, en una visión moderna, el análisis, el estudio y la solución de los problemas vinculados con cáncer. Así que dos mensajes sumamente sencillos. Principios básicos, no por básicos, importantes. Mi primer curso de salud pública fue un curso básico de salud pública en un país cercano, en Uruguay, y mira dónde estoy. Entonces, de repente uno tropieza con algo básico y puede decidir un curso de vida. Interesante, ¿qué más? Los cursos de salud pública siempre le advierte uno a los alumnos, a los asistentes, que pese a que uno tiene un programa armadito, y en la Católica somos bien cuadrados para eso, no se le dice el programa, siempre en salud pública hay una coyuntura. Con los estudiantes de posgrado, en cada una de las sesiones yo los invito, chicos, denme 7 titulares de salud pública que ocurrieron en la última semana, y habitualmente estamos conversando por 14 titulares. Hoy día está sembrado de titulares por todos lados, en esta misma calle, en la periferia, digamos, en sus experiencias, en sus lugares de origen. Las enfermedades crónicas son una oportunidad, son una antesala, es como una superficie, una mesa, donde en situaciones como las que estamos viviendo, las enfermedades crónicas afloran. Hay 3 circunstancias en las cuales este tipo de enfermedades que no son bien tratadas en los sistemas de salud y en las sociedades se hacen evidentes. En situaciones de conflictos sociales, lean la historia de Chile, esto nos ha pasado un montón de veces. En situaciones de desastres naturales y en situaciones de crisis de los sistemas de salud. La migración, por ejemplo, es un test de esfuerzo del sistema de salud, con mis estudiantes de pregrado, digamos. Proceso migratorio, una oportunidad de un análisis crítico de mejora en el sistema de salud. Ver siempre el lado positivo, pero en este caso en particular, reiterarles que la enfermedad crónica en el fondo es un laboratorio poblacional para identificar cómo nos conducimos como país respecto a este tipo particular de enfrentamiento.
Eso es un escenario propicio para la expresión de determinantes sociales en salud. De esta audiencia, probablemente más de alguno ha leído el informe original del Grupo de Determinantes Sociales, una maravilla de documento. Y el que no, yo lo invito porque les voy a presentar a dos autores, y de hecho les voy a dejar un link a una TED Talk de un sujeto maravilloso que nos explica en 25 minutos en qué consisten los determinantes sociales en salud. Las circunstancias naturales en que las personas nacen, son concebidas incluso, nacen, viven, se desarrollan y mueren. Y la relación con los primeros años de vida, las características del trabajo, las condiciones del trabajo, los ingresos, los sistemas educativos, la exposición a exposiciones adversas que deterioran nuestra salud, el capital social. Son 9 titulares que si uno los revisa y se plantea una siguiente pregunta, digamos, ¿cómo yo, médico especialista en oncología como el José, puede movilizar los determinantes sociales desde mi postura profesional? Y los colegas dicen, en realidad yo no tengo mucho que hacer con eso. Mentira, porque nos falta un momento de profundización. Ese es mi primer mensaje a tomar en serio el tema de los determinantes sociales en salud. Inequidades también es otro capítulo que tenemos que mencionar. El cáncer es claramente, digamos, un telón de fondo en las inequidades, que son muchas. Me tomó un diapositivo que voy a profundizar cuando corresponda. Y no se alarmen, si no termino yo la secuencia de diapositivas, no me preocupa. Me interesa pasar los dos principales mensajes y ustedes, digamos, en forma individual revisen el mensaje que sigue. Inequidad en salud es un concepto coloquial. Nosotros tenemos una exigencia de conocer un poquito más en detalle las inequidades, diferenciarlas de las desigualdades. Las desigualdades no son injustas. ¿Tú tendrías algún problema que yo tuviera un mejor acceso a atención de salud considerando mi edad y el hecho de que soy hombre? Probablemente no. Las desigualdades no son todas injustas. Un ministro dijo eso y casi se lo comieron con zapatos, digamos. Las inequidades, sí, porque las inequidades son desigualdades injustas, inevitables, inmorales, inaceptables. Están en la lógica de la salud pública con un enfoque preventivo. Y el cáncer y las enfermedades crónicas son claramente objeto de profundas inequidades. A mis alumnos de segundo año de medicina, mi curso antes era de tercero, tú lo tuviste en tercero, ahora es en segundo. Tú te encuentras ahí con gallos que vienen de cualquier parte y si se les para a alguien a contarles sobre la desigualdad y uno dice, mira, en realidad las personas que viven en el sector suroriente en general tienen peores condiciones de salud. Y el chico toma nota y ni siquiera levanta la cabeza. Entonces de repente uno dice, pongan atención. Explícame, por favor. ¿Por qué una persona que vive en cualquiera de las comunas del sector suroriente de Santiago, o de cualquier comuna socialmente desventajosa en el país, tiene 5 años menos de sobrevida, ajustando por sexo, por edad y condiciones socioeconómicas? Explícamelo. Y los cabros se complican, porque no tienen explicaciones racionales. Hay que profundizarla. Yo sé que en la medicina clínica nuestro, por así decirlo, máximo deseo de expresión y gozo está atendiendo pacientes. Pero también hay otros compromisos con los pacientes, y esos pacientes retornan a un entorno que puede ser de mucha adversidad en sus determinantes sociales. Eso es sumamente relevante. No hay ninguna explicación en Chile para responder esa pregunta. O porque una mujer del nivel socioeconómico medio, medio-bajo, con bajo nivel de instrucción, tiene más paridad que una mujer en esas mismas condiciones a un nivel socioeconómico aventajado. Estamos plagados de interrogantes que, como se dice hoy día en la jerga, hemos normalizado, hemos banalizado y no hemos aprovechado las oportunidades de entender esas cajas negras que hacen la diferencia y que explican los éxitos terapéuticos en el campo de la oncología en países que han tenido un desarrollo social, económico y cultural profundo. Nuestro Departamento de Salud Pública, a raíz de esto, digamos, está cruzado por miles de demandas. ¿Ya? Yo nunca en mi vida había trabajado tanto. No sé, capaz que ahora que estoy más viejo tengo menos disponibilidad de aceptar el trabajo. ¿Y por qué ha ocurrido esto? Por todas las cosas que ustedes conocen. Nuestro grupo se ha resistido, digamos, a reaccionar voluntariosamente con esto y hemos hecho un análisis crítico. Hemos escrito documentos internos de reflexión y acción, por cierto, porque hay que responder. Y este es un paper que para nosotros es muy importante. Lo escriben las dos personas que le mencionaba, la Kate Pickett y el profesor Richard Wilkinson, sociólogo, ambos, y uno de ellos médico, que explican las raíces del problema
Y lo otro es que enrostran a los sistemas de salud, a los médicos, a los profesionales sanitarios, en un concepto de fuertes declaraciones, ¿cierto? La inmoralidad y la inacción en la inequidad. Entonces yo hago un llamado, así como leemos, digamos, y nos ponemos al día con toda la avalancha de oncofármacos y de tecnología, este es un capítulo súper relevante. La sociedad chilena le imprime a los médicos un rol social sumamente importante. El papá de la anatomía patológica para los oncólogos, Rudolf Virchow, es el papá de la medicina social, cuando dice hace casi 200 años que son precisamente las raíces de la inequidad un compromiso de los personal sanitario. Entonces, les paso este mensaje porque nosotros nos hemos sentido muy mal como Departamento de Salud Pública por los contenidos de esta maravillosa editorial que lo pueden bajar. Vamos a lo nuestro. Cáncer presente en un recorrido histórico, que José le mostró una máscara que da cuenta del concepto de sufrimiento, dolor y pena, digamos. Los cuidados paliativos también se esconden detrás de un concepto griego, palios, manto, ¿no es cierto?, para cubrir el dolor de la persona que tiene cáncer. El cáncer ha estado presente en la humanidad con esos maravillosos relatos que asoman desde la descripción hasta los primeros indicios de elementos que pueden mejorar a través de procesos que hoy día se reconocen como quimioterapia, el devenir de los pacientes con cáncer. Estaban presentes y arraigados, culturalmente importante, ¿cierto? La palabra cáncer genera reacciones inmediatas y hoy día tenemos acceso a información muy compleja de manejar porque las personas tienen un constructo social respecto a la enfermedad sumamente importante. De hecho, hay enfermedades que son más letales que el cáncer y no generan ese constructo. Por lo tanto, es un elemento a tomar en cuenta en nuestras prácticas. Una enfermedad amplia en su definición. La OMS, como un organismo multilateral en el mundo globalizado, tiene que darse estos lujitos de hacer definiciones operacionales con un nivel de amplitud que no permiten instrumentalmente manejarse. Definición de salud, definición de derecho a la salud, definición de cáncer. En un gran cajón cabe un conjunto de, ya son más de 100 enfermedades, claramente, porque hay un retraso en esta puesta al día, que se caracterizan por esta particularidad. Entonces tenemos un marco amplio de acción, que incluso dentro de la especialidad, obviamente, está la subespecialidad, donde necesitamos un marco normativo para entendernos en código. Uno de los problemas fundamentales que tiene la epidemiología es la mala identificación de las cosas que se hacen llamar de un nombre distinto, siendo cosas similares. O de pronto estos caprichos, digamos, de los expertos en estadística sanitaria, de cambiar y actualizar los códigos, como la clasificación internacional de enfermedades, que cada 10 años se modifica y nos genera un tremendo problema técnico, porque lo que antes se llamaba A, hoy día se llama B, homologación. Si usted se va a dedicar a cáncer desde la perspectiva general o de la especialidad, este es un capítulo al cual le tiene que dedicar muchísimo tiempo. Capaz que sea llamado incluso a un grupo constitutivo para modificar la clasificación. Y esto es muy importante porque la cuantificación, el dimensionamiento de esto es relevante para el diseño de políticas públicas y obviamente para los procesos clínicos. Está en la categoría 2 de estos 21 grupos de causas de enfermedades que hoy día se ha ampliado en forma bastante interesante, incluyendo también el efecto que para la salud de las personas tiene su contacto con los sistemas de salud. Con la breve introducción que les dije, ustedes se darán cuenta que una de las fuentes de inequidades en la población chilena en materia de nivel de salud es un mal diseño de un sistema de salud, ¿no? Curiosamente, a propósito del mismo Estado, a través de su diseño, por profundizar inequidades en forma inadvertida. ¿Cómo medir? A los salubristas, a los epidemiólogos, digamos, nos gustan los números, pero no nos gustan tanto, ¿eh? Si ustedes necesitan cuantificar, dimensionar, para estudiar, analizar, seguir, hacer abogacía, ganar un presupuesto, mejorar su arsenal farmacológico, usen cifras. Pero úselas criteriosamente, porque así como cuando uno necesita alimentarse y tiene hambre y va al supermercado, compra más de lo que necesita, muchas veces uno advierte que en el afán por tratar de caracterizar el tema del cáncer, nos abrumamos con información que claramente no es necesaria, ¿eh? Esta diapositiva es medianamente limpia, apela a cosas de la dinámica con la cual aparece la enfermedad,
la forma en que aparecen y que da cuenta de los niveles de exposición y de los riesgos ambientales, casos nuevos. La prevalencia, que es la carga existente en función de cómo se comporta la enfermedad y cómo el sistema los maneja. Es una enfermedad que mata mucho en un momento y que luego dispone de buenos sistemas de atención y los pacientes sobreviven, la prevalencia sube, maravilloso. Entonces, estar atento a la forma de interpretar indicadores. Una autoridad de salud, que yo ni me acuerdo quién es, digamos, le preguntaron, oiga, pucha, tenemos un primer régimen de garantías de la hipertensión arterial y la prevalencia de hipertensión ha subido. Vamos a revisar el programa. Puede que no esté funcionando bien. No, pues, bueno, está funcionando la raja, pues, bueno. ¿Ah? Entonces, hay un nivel de necesidad de tener sensibilidad frente a los indicadores que les pido, por favor, tomar en consideración porque se usan de una forma inadecuada. Bueno, mortalidad, es un indicador que a nosotros no nos gusta, es el lado oscuro, digamos, de los sistemas preventivos. La letalidad, que es el riesgo de muerte entre los enfermos, bueno, una cantidad importante de indicadores. ¿Qué me interesa? Porque esto se lo encuentran en cualquier libro. Carga de enfermedad, burden of disease. Esta combinación tan virtuosa entre, es como un combo, de estas enfermedades que de repente por la mortalidad no aparecen, porque no generan muerte, no generan hospitalización, pero uno tiene la sensación de que son relevantes. Burden of disease es un indicador sintético en salud que le trae un poquito de mortalidad, le trae un poquito de morbilidad, de incidencia, le trae discapacidad, le trae preferencia social, le trae opciones de revertir el proceso, combina distintos indicadores y expresa mejor el concepto de carga de enfermedad en una población. Chile ha hecho varios esfuerzos por estudios de carga de enfermedad. Este año debiéramos el partido con el tercero, lo hace el ministerio, pero lo ejecuta algún grupo, las universidades chilenas lo han hecho. Y el estudio de carga de enfermedad es el que permitió visibilizar enfermedades ocultas que hoy día tienen, digamos, prioridad sanitaria. Alzheimer, deterioro psicoorgánico en los adultos mayores, asma bronquial. Por lo tanto, es un instrumento de denuncia técnicamente muy bien calificado. Indicadores de calidad de vida en esta área disciplinaria indispensables. Hay que saber un poquito de las ciencias sociales, acercarse a sus métodos, porque la forma en que los pacientes miden los resultados terapéuticos a veces no son clínicos. Siempre recuerdo un paciente con artritis reumatoidea que uno le preguntaba, aplicando un instrumento de calidad de vida que se llama el EQ5D, precioso, súper técnico, buena métrica, y los pacientes tienen la posibilidad de usar una escala visual análoga como un termómetro, donde arriba está el perfecto estado y calidad de satisfacción con su salud y abajo está el peor. Y esa persona se le preguntó en un grupo focal cuál es su mejor estado de salud en función de la enfermedad que tiene. La esposa del doctor Emilio Belcampo, un querido y distinguido colega del Sotero del Río, con una artritis reumatoidea de esas que te la encargo. Y la señora puso la muerte. La muerte para algunas personas es el mejor estado de salud, ¿no? Y eso hay que tomarlo en cuenta, particularmente en esta área de la especialidad de la medicina. El año pasado hicimos un taller, el doctor Jorge Jiménez, que es un poco el que patrocina esta idea del Movimiento Nacional de Políticas Públicas en Cáncer, el creador del Foro Nacional del Cáncer, compañero de trabajo, admiración profunda por él. Invita a un seminario a Richard Coleman, que yo curiosamente conocí, no tenía idea de quién era cuando estuve en mi estadía en Fellow en Inglaterra. Es el padre de los registros nacionales de cáncer en el Reino Unido. Es una presentación maravillosa, de la cual yo me voy a tomar sin modificar alguno. El talento es mostrar la orientación de los indicadores. Carga de enfermedad por cáncer. Incidencia, el número de casos nuevos. La sobrevida, la probabilidad de estar vivo en un tiempo T, T más 1, T más 2, T más 3. Usualmente 5, 10, 15, 20 años. La prevalencia, es cierto que es el contenido social de personas que, habiendo entrado con la enfermedad, están vivas en un momento determinado. Y la mortalidad, que expresa el número de muertes. Esta es la expresión técnica de estos indicadores. La interpretación que las personas y los doctores hacemos de estos indicadores. Incidencia, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es mi riesgo? La sobrevida, ¿cuáles son mis chances? ¿Qué me va a ocurrir? La prevalencia, ¿cuántos de nosotros tenemos el problema? Este indicador es el que da vía al movimiento de la sociedad civil, las fundaciones, a las organizaciones sociales, el tercer sector, como dicen los sociólogos,
que por Dios que tiene potencia. Y la mortalidad, ¿cuántos de nosotros ya nos hemos ido con esta enfermedad? Es la interpretación social de estos indicadores. ¿Y se trancó? No, se trancó, me tranqué yo. Y para el escenario técnico, la incidencia enfoca aspectos preventivos, la sobrevida, la efectividad de nuestras intervenciones sanitarias, disponiendo de intervenciones sanitarias efectivas. 30 segundos para ponerlos al día. Ustedes compartieron probablemente la misma experiencia mía, que a uno le pedían indicadores de cobertura. Sí, hay que hacer la pega, y para eso le pagan y hay que hacerla. Pero hay que hacerla bien. Cobertura. Porcentaje de la población que requiriendo una intervención sanitaria la recibe. Población que recibe concretamente la intervención sanitaria adecuada. Necesita vacuna, lo vacunamos. Necesita fármaco, se los damos. Necesita control, lo controlamos. Y cobertura efectiva es el porcentaje de las personas que, teniendo una condición, sabiendo su diagnóstico, son tratados y logran las metas terapéuticas. Ese es el gol que tenemos que meter hoy día en la medicina moderna, apechugar y comprometernos venturosamente con un resultado, sobre todo si sabemos cuáles son los resultados esperados. La cobertura efectiva está presente en este indicador. La prevalencia da cuenta de la calidad de los cuidados, los sobrevivientes en cáncer, que son un capital social relevantísimo en materia de prevención. Si otra quiere aquí, como trae el doctor Jiménez, a un sobreviviente del cáncer, como su hermana Marcela, que tiene un cáncer de mama, dice, yo soy una sobreviviente, y uno escucha su relato, oye, por Dios, que ordena el repertorio de intervenciones que uno de repente tiene y que terminan abrumando a los pacientes. Y la mortalidad sigue siendo un indicador que nos ayuda a establecer algún nivel de prioridades en salud. En salud, ustedes ya lo saben, las necesidades son infinitas, los recursos son limitados. Avedis Donabella, 1980. So, tú tienes que priorizar. Y los mecanismos de priorización que hemos usado en salud pública son demasiado técnicos. Inglaterra incorpora en las decisiones de prioridades sanitarias a la comunidad. El NICE, el Instituto de Excelencia Clínica, incorpora la abogacía, los aspectos técnicos, la voz de la comunidad, y todos tienen el mismo peso. Nosotros todavía estamos un poquito retrasados, pero algunos colegas avanzan rápidamente en esto. Me salto esto, ya es innecesario. No me está funcionando el pasa. Tópicos que han estado presentes en la evolución técnica o epidemiológica del estudio del cáncer. Historia natural de la enfermedad. Muchas localizaciones de cánceres desconocemos la historia natural y, por lo tanto, la ventana de oportunidad en términos preventivos. Los diagnósticos de situación de salud todavía están incompletos. Lo estamos enriqueciendo con los indicadores que les he mencionado. Mucha falta de evidencia respecto a atribuciones causales. Yo sé que los clínicos y los epidemiólogos se emocionan con el tema de la causalidad. Los especialistas, los tomadores de decisiones, no necesariamente. Ejemplo crítico, se nos encargó un estudio para regular la exposición a radiaciones electromagnéticas en tendidos eléctricos, porque una gran empresa quería, al sur de Chile, extender más de 600 kilómetros de tendido. Y encontramos con los colegas de ingeniería, de medicina y otras universidades que no hay una evidencia sustantiva, contundente sobre los efectos de la salud. ¿Qué hicieron los ingleses? En consulta al Parlamento, la definición, digamos, del Parlamento fue: se dan indicaciones de cierta precaución, de cercanía a la exposición a esos tendidos, bajo el concepto de que, aunque no tenemos evidencia suficientemente robusta, hay vacíos de información que desde el punto de vista de los cuidados de las poblaciones hacen responsables una medida de carácter precautorio. Así que la causalidad en términos de salud pública es un principio relativo, no absoluto. La fuerte influencia de la enfermedad transmisible y el cáncer. Cuando yo hice mi beca de salud pública, ¿quién pensaba, con excepciones del linfoma de Burkitt o la tuberculosis, en cáncer? Hoy día, ¿a quién se le ocurre? ¿Quién habría pensado que tenemos una estrategia de inmunizaciones que en 20, 25 años más probablemente va a influir en la disminución de cánceres ginecológicos en la mujer?
En fin, tenemos diferentes tópicos. ¿Es el cáncer una enfermedad epidémica? Sí. Enfermedades agudas o transmisibles y enfermedades crónicas o no transmisibles. Así me lo enseñaron a mí. Bórrenlo. No es así. Elizabeth Barrett Connor, epidemióloga viejita, su paper emblemático. Ambas enfoques van juntos y separados y son complementarios. Usan las mismas técnicas, los mismos métodos y procedimientos. Las enfermedades crónicas son transmisibles, algunas por agentes biológicos, el listado es enorme. Algunas se transmiten por mecanismos que no son biológicos, pero por Dios que son efectivos. La violencia intrafamiliar es más efectiva, digamos, que un virus papiloma. Y así suma y sigue. Los patrones de consumo de sodio, mi colega Margosini, la mamá de las encuestas nacionales, demostró que los niños que viven en ambientes donde hay hipertensos, sodio dependientes por su dieta, tienen excreciones urinarias de sodio por sobre el que tienen niños que no tienen ese patrón. China, país emblemático, gran nivel de desarrollo. Todos los desarrollos que ocurren en forma acelerada en las sociedades, preocúpense, van a terminar en cosas como las que nos están pasando. Una colega economista de nuestra universidad estudió qué ocurrió en Chile en un momento que hubo un boom económico y que hizo que un trabajador promedio prácticamente duplicara su ingreso. La pregunta que se planteó es súper simple. ¿En qué diablos gasta este dinero que tiene hoy día? Y adivinen en qué los gasta. En bienes de consumo, tienden a comer casi el doble y tienen el deterioro de su calidad de vida. Los chinos mejoraron su nivel de desarrollo económico, se coluyeron con la industria del tabaco, tasas de mortalidad ajustadas por cáncer pulmonar 560, 16-20 y 20-24 en 3 periodos de tiempo que para los epidemiólogos parecen largos pero son acortados. Entonces, hay enfermedades epidémicas en el marco de las enfermedades crónicas y ya lo sabemos, y el cáncer es claramente una de estas categorías. En la perspectiva histórica, pues la epidemiología estudia la característica y la distribución de las enfermedades. Esa era la definición hasta el año 70. Y por eso nos pedían en la introducción en los cursos, José, tablas y tablas y tablas. Fome, ¿eh? Se mejoró esa caracterización y descripción de los problemas de salud, no solamente enfermedades, y de sus factores condicionantes. Y eso le dio profundidad a nuestra disciplina y nos ha permitido ver que en el cáncer operan factores biológicos, operan factores propios de los determinantes sociales, como el empleo, donde nos pasamos tranquilamente 2/5 partes de nuestra vida en ambientes que pueden ser insanos por situaciones de orden físico y químico, o adversas por situaciones psicosociales. El estrés permanente genera una situación de proceso inflamatorio crónico que claramente es gatillante de procesos oncogénicos. En fin, ha cambiado el enfoque etiológico de esta enfermedad y se ha enriquecido, claramente. Me salto esto. Una pequeña golosina. Todos ustedes aprendieron durante su pregrado que las atribuciones causales uno usa los típicos 9 criterios causales de Bradford-Hill. Temporalidad, fuerza de asignación, magnitud, dosis-respuesta, reversibilidad, coherencia, plausibilidad biológica, exclusión de otras causas y evidencia experimental. Lo dije, sí, me salieron las 9. Eso es limitado. Las enfermedades son más complejas y los seres humanos somos más complejos. Un factor puede producir una enfermedad, un factor puede producir una enfermedad distinta y una enfermedad distinta puede tener distintos factores. Es un modelo causal apropiado para el pregrado, para orientarse en este complejo mundo que viene la filosofía y la ciencia, pero tenemos modelos causales complejos. Vale la pena que se lo explique. Kenneth Rothman, nuestro gurú en epidemiología, un hombre brillante, se dio cuenta en general que las causas o factores asociados a las enfermedades suelen concentrarse con patrones que tienen elementos en común. Lo social, lo biológico, lo ambiental, lo conductual. Y tienden a estar juntas. Entonces crea el concepto de causas suficientes, como estos clústeres de o de fracciones etiológicas de factores que están presentes en ese dominio y que contribuyen explicando la enfermedad. Y otros grupos se agrupan en otros clústeres distintos y otros en otros clústeres distintos. Ordenó el paisaje, nos proveyó además de un marco matemático, que esto se hace con ecuaciones diferenciales, en fin, los matemáticos, digamos, ahí gozan con esto, y los epidemiólogos y los salubristas nos damos cuenta que de pronto en estas agrupaciones
causales empaquetadas en clúster, hay elementos que se repiten. Por ejemplo, la inequidad, la desigualdad del acceso a salud, las malas condiciones ambientales de nuestro ambiente. Y eso es maravilloso porque el gestor sabe que interviniendo en un factor tiene un efecto multiplicador enorme. Estar atento porque esto ya está instalado fuertemente. Agentes, factores, determinantes, variables, condiciones, situaciones, circunstancias que explican un cambio en otra variable. Los tienen ahí claramente identificados. ¿Qué quiero comentarles, digamos? Si sociedades como las nuestras, en procesos de transición avanzada, obesidad, desbalances nutricionales, la exposición a alimentos ultra refinados que la sociedad chilena tiene es increíble. Fuente claramente de desbalances metabólicos que per se generan cáncer o se asocian con otras enfermedades. Genética, factores inmunológicos. Hay otros factores que están rezagados, claramente. El primero, ya se los mencioné, la concepción territorio y cáncer, segunda región de Chile, ajustando por sexo y por edad, incluso por exposición al arsénico, algo ocurre. Miramos el cielo, miramos la luz, miramos los suelos, el aire, territorio. Riesgos ambientales que son imposibles de abatir. Entonces la decisión sociedad es decir, bueno, vivimos ahí y aceptamos los riesgos. Yo no comulgo con el concepto de zona de sacrificio, me parece inmoral. Me parece inmoral. Sobre todo si los que viven ahí vivían en zonas de no beneficio, de no sacrificio, digamos. Pero estos conceptos están introduciendo también en la temática del cáncer con mucha fuerza. Localizaciones, lo ven ustedes claramente con detalle. El mundo desarrollado, en desarrollo y subdesarrollado tienen fronteras de presentación de localizaciones de cáncer que obedecen a la lógica de las condiciones sociales de esos países. Donde predominan las enfermedades transmisibles, tendremos las enfermedades que ustedes ya conocen, localizaciones de cáncer, y en países de alto nivel de desarrollo tenemos otro perfil. Dime el país que tiene y te puedo intuir cuál es la carga de cáncer y cómo se compone. Me voy a saltar esto, esto es toda una nomenclatura que es muy técnico sobre la forma en que se atribuyen relaciones causales como agentes carcinógenos. El IARC en Francia, Instituto de Investigación en Cáncer, se ha dado esa gran pega, muchos de mis compañeros de trabajo han estado ahí, y en esta perspectiva tenemos la posibilidad de actualización periódica de las diferentes propuestas de factores etiológicos clasificados según su nivel y el grado de relación con el desarrollo de una patología oncológica. ¿No pasó? Hay otros que son silentes. El riesgo atribuible, para decir cuál es el exceso de riesgo asociado a una exposición, es una medida súper potente en epidemiología. La dieta de cáncer tiene un riesgo atribuible que no es tan alto en comparación con otros. Sin embargo, un factor que genera un riesgo adicional modesto, pero muchas personas expuestas a ese factor, eso es dinamita para una sociedad. Por lo tanto, la obesidad, la dieta, la nutrición, la llevan en cáncer, particularmente en Chile, porque dan una ventana de oportunidad en un país que tiene la situación que ustedes y yo conocemos. Dieta y cáncer, por favor, preocúpense de la influencia en términos de la incidencia. Atiendan también a los pacientes con patología oncológica que están súper desatendidos respecto a sus necesidades nutricionales. Ya no sirve el concepto de coma lo que quiera, que es la queja de mis colegas nutricionistas. Por favor, ese es un gran capítulo en términos de la efectividad de las intervenciones. Me salto esto, simplemente mostrar la relación que hay entre obesidad y otros factores, ¿cierto? En cáncer, factores entre sí se asocian para producir resultados distintos y diferentes, con resultados muy particulares, digamos. ¿Para qué sirve esta información? A partir de este metaanálisis, para focalizar la vigilancia en grupos poblacionales particulares. Me la salto y la pueden revisar ustedes después. Pacientes inmunosuprimidos. Tienen ustedes la dimensión, la magnitud de riesgo asociado al desarrollo de cánceres, ajustando por una serie de factores, no todos, en pacientes que han tenido experiencia de trasplantes de cualquier naturaleza. Es un grupo de especial preocupación para los efectos de la vigilancia de cáncer. Cifras, ustedes me permitirán, me las voy a saltar.
la pueden estudiar. Particularmente yo con las pocas neuronas que me quedan, si necesito una cifra la voy a buscar porque hoy día es muy fácil. Antes había que tomar unos tribracos, digamos, pero posición relativa del cáncer, noticia, el 2023 se espera que el cáncer sea la primera causa de muerte en Chile. Se va a cumplir. De varios países que sí ocurre. Tendencia de la mortalidad por cáncer comparado con enfermedades circulatorias. Ustedes tienen las circulatorias arriba, ustedes ven que ya se van juntando y la pendiente ha ido en incremento. La tendencia es un elemento de seguimiento del curso de una enfermedad súper importante. Richard Coleman, tendencia de la incidencia de cáncer pulmonar, me parece que sí, en el Reino Unido en hombres tienen la mortalidad, la incidencia y la mortalidad van declinando, no gratuitamente, un esfuerzo de control del consumo de tabaco relevantísimo. Miren lo que pasa con las mujeres. Las mujeres, por razones que ustedes también conocen, tienen un comportamiento distinto, diferente, que no se explica genéticamente. En Chile, con el doctor Luis Villarroel, un colega y amigo estadístico, hicimos un análisis de series temporales y en Chile está ocurriendo lo mismo. La prevalencia de consumo de tabaco ha ido cayendo, pero el descenso ha sido menor en la población chilena y hay todo un patrón de exposición previa que no te lo podéis bypassear, digamos. Sin embargo, la sobrevida es relativamente parecida. Por lo tanto, este misterio de la mortalidad debe estar escondido en algunos de los factores que les mostraba al comienzo de esta presentación. Patrón regional, las regiones, hay que mirarlas. Chile, saben ustedes por qué hay que hacerlo. Ya en varias regiones de Chile el cáncer predomina sobre la enfermedad circulatoria como primera causa de muerte. Así que se nos viene claramente, y esto está muy bien descrito. En fin, patrón regional, segunda región, Magallanes, ¿cierto? Magallanes las razones son distintas a la preeminencia de la mortalidad por cáncer respecto a la segunda región. Las localizaciones, que es pregunta recurrente, ¿cierto? Son muy importantes, pero más bien jerárquicamente son de segundo orden para este breve espacio que me concede José con ustedes. Tú lo mostraste, inequidades. Este gráfico es más antiguo que sentarse en el... ¿eh? Sí. Pero fíjate, tú dijiste que hay 10 órdenes de magnitud. Y lo que quiero reiterar es que en esta tendencia secular, análisis más de 5 años, los beneficios y la reducción de la brecha ha sido marginal. Estoy pensando, ¿quiénes en Chile tienen falta de escolaridad? ¿Quiénes son? ¿Quién en Chile? Dígame, si lo miro, ¿quién es? Una persona que tiene falta de escolaridad. Entonces ahí tienen un ejemplo de una desigualdad injusta, evitable y moral, ¿eh? Con las dificultades de acceso que tiene la población rural. Los ingleses han demostrado que si vives en un entorno rural, eres mujer, tienes analfabeta, tienes un IMC sobre 28, los sistemas de salud son discriminatorios. Estigmatizan a estos pacientes en términos, tienen menos mamografía, no la van a visitar para los controles y probablemente estas consecuencias se remedian también en nuestra condición. José, concédeme 2 segundos, simplemente les voy a mostrar lo que les dejo de tarea y por favor si tienen alguna duda, tú les das mi correo y tú sabes que yo respondo, ¿cierto? Y si no, me pega. Diferenciales de mortalidad según sexo a lo largo del tiempo, en un momento las mujeres, mucho más riesgo por nivel educacional y luego se invierte muy rápido, muy dinámico. 2 diapos más. Richard Coleman, abismante. Porque hay inequidades que afectan a los pacientes y hay inequidades en las políticas de salud. Yo cuando vi esta diapositiva no lo podía creer. Este hombre, señor, con mucha sapiencia, el 85% de los casos incidentes de cáncer se estima que vienen de países que están con bajo ingreso, medio y un ingreso medio alto. Nosotros estamos ahí y estamos claros que no estamos bien, ¿no es cierto? Comparado con los países de alto ingreso, 85% de los casos vienen de este mundo, 60% del total de cáncer, solo 6% del gasto en salud se dedica a tratamiento en estos países. Entonces hay inequidades manifiestas dentro de los sistemas de salud e inadmisiblemente los organismos multilaterales que no ponen esto en la agenda de prioridad en estas grandes cumbres de enfermedades crónicas de las cuales no tengo muy buena impresión. Les dejo un encargo. Esto siempre es variable, ¿no es cierto? Porque la diapo hace 4 años, en el curso de 4 años, ¿qué oferta hace el sistema público en cáncer? Muchas, pero hoy teníamos un 4º régimen de garantía, vamos en las 85 enfermedades, apareció el cáncer de tiroides, el pulmón, el mieloma y el renal, si no me equivoco, la erradicación del Helicobacter pylori.
Ustedes tienen que estar al tanto de eso porque hay gente que tiene que hacer uso de esos beneficios sociales y no los conoce. Abogacía, función esencial 13 en la salud pública. Termino con esto. Los registros nacionales de cáncer. Hay cosas de las cuales no les voy a hablar porque Klaus Pichel les va a hablar de tamizaje, Programa Nacional de Tamizaje y tamizaje oportunístico, el que te hago yo en tu consulta porque tienes un patrón de historia familiar de alto riesgo. Tamizaje oportunístico, tamizaje programático. Y registros nacionales de cáncer. Gran tarea junto con la necesidad de tomar una decisión de un plan nacional de cáncer ayornado a los tiempos modernos o una ley nacional de cáncer, que es una de las iniciativas que está en mente con un gran proyecto. Ustedes tienen que participar de esa discusión. Los especialistas del Ministerio dicen, ¿para qué leyes si basta con los programas? Porque nosotros sabemos qué pasa con los programas, pues no nos van a contar cuentos, digamos. Las leyes, ¿qué atributos tienen? Obligan, permiten transparencia, hay que dar cuenta, requieren presupuesto y finalmente son sujetos de modificación, a diferencia de los programas que a veces se quedan, digamos. Los registros nacionales de cáncer son esfuerzos organizados de instalar una métrica particular para ver esos 4 indicadores que el profesor Richard Coleman nos propone y hacer un seguimiento y estudiar las características de la presentación de esta enfermedad en términos de su distribución regional, sus enfoques de investigación, la eficacia de sus tratamientos y para generar políticas nacionales de cáncer. Te pido excusa, pero me entusiasmé mucho. Y lo otro más importante es que me relajé tanto, venía muy tenso. Les voy a poner, en la diapositiva tú le das mi correo electrónico, quedan algunos tópicos que son más bien de Second Line, pero yo me quedo muy satisfecho de haber pasado los 2 principales objetivos y propósitos de esta sesión. Convencerlo de la importancia de lo que parece que no es importante, y es como tener un elefante dentro del dormitorio y no darse cuenta. Y lo segundo, animarlos, digamos, que ustedes usen la epidemiología en una dimensión contemporánea, nueva, contestataria, dialogante con la clínica, y dejar de lado las estadísticas sanitarias que en realidad son un territorio más bien histórico, importante pero histórico en la epidemiología tradicional. Bien, muchas gracias. Oye, que les vaya pero súper bien en su jornada.